Continuamos en este primer encuentro internacional de bebidas ancestrales y artesanales del Pacífico. Invitar a los televidentes y por supuesto a los asistentes a que nos compartan a través de sus redes sociales las impresiones, la experiencia, lo que han podido vivir durante el día de hoy a través del hashtag Valle es Patrimonio y Memoria. Valle es Memoria y Patrimonio, mejor. En este momento la agenda académica sigue avanzando. Nos preparamos entonces para el siguiente panel de la tarde, que se titula Las bebidas ancestrales, un destilado con identidad, que será moderado por David Soto, director de la Fundación Aqua. Adelante, David, con su panel y preséntenos a los invitados. Muy buenas tardes. Bueno, nos corresponde entonces llevar a cabo el panel correspondiente a las bebidas ancestrales, un destilado con identidad. Y para ello, pues la Gobernación del Valle del Cauca y otros aliados como la Secretaría de Cultura de Buenaventura y por supuesto Destila Patrimonio hicieron un esfuerzo muy grande para poder convocar a representantes de diferentes países de América Latina y del Pacífico en América Latina. Es así como tenemos aquí representantes de México, de la República del Perú y del Ecuador. Entonces, para comenzar este panel, vamos a comenzar entonces con la presentación muy sucinta que yo voy a hacer de cada uno de ellos, empezando por nuestra anfitriona de Destila Patrimonio, que es la señora Rosmilda Quiñones. Pues yo creo que no hace falta ni siquiera presentarla. Partera tradicional, 35 años en la partería. No me ha sabido el dato de cuántos niños y niñas ha traído al mundo, pero creo que deben ser más de 2000. Y, por supuesto, la partería como ese patrimonio cultural que irradia en muchas de las prácticas y saberes tradicionales del Pacífico colombiano. Asoparupa es su organización, que además lidera tanto el proceso de la partería a nivel nacional. Ellos obtuvieron hace casi 2 años el reconocimiento por parte del Estado colombiano de patrimonio inmaterial de la nación, y seguramente es algo que va a trascender ya a nivel de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Asimismo tenemos a la señora Asiadí Vázquez, que es de origen, es peruana, es experta en denominaciones de origen del Perú y por supuesto en los temas que nos centran hoy en este panel, y es el pisco. A su lado está el maestro Young, que es un experto en destilados, particularmente en el pisco. Es un gran catador de bebidas y él trabaja en el departamento que se encarga de este tema en la Universidad San Martín de Lima. Y finalmente, hay 2 representantes más, que es el señor Rafael Rebollar, que es cineasta de México, gestor cultural, y es un verdadero militante, como creo yo que ameritaba este lugar. Es un militante de la condición del mezcal. Es un gran defensor del mezcal y creo que con él vamos a tener una mirada crítica, digamos a la vez constructiva, pero crítica sobre lo que ha significado, digamos, haber sido un poco víctimas del éxito de lo que son las bebidas tradicionales en México, pues primero que todo, y pensando y enfocándonos particularmente en el tema del mezcal, pero en contraste un poco con el tequila. Y finalmente, entonces aquí está mi amigo Esteban, con quien llevamos trabajando ya varios años. Él es experto y es asesor para América Latina de Slow Food. Es una organización internacional que se encarga de, digamos, reivindicar y poder sostener muchos de los productos que en el mundo vienen desapareciendo y cómo volverlos a ser parte de la canasta alimenticia y cómo
poderlos poner de nuevo en el plato de cada uno de nosotros. Y así él también es profesor de la Universidad de San Francisco en Quito. Creo que con esto ya podemos comenzar. Y para el comienzo del panel, yo quisiera entonces comenzar. Cada uno de ellos pues fue muy juicioso, se dio a la tarea de traer una presentación. Tuvimos que hacer, digamos, un método sucinto de abreviar un poco las presentaciones y más bien acudir a las preguntas, aunque para el caso del pisco sí vamos a hacer una introducción para que ustedes puedan estar un poco en contexto de lo que ha sido la historia del pisco, de cómo se dio la denominación de origen, que fueron o cómo influyó esa denominación de origen en, digamos, en el avance que sobre el pisco se ha venido dando en los últimos 20 años. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a la señora Aishade Vázquez. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar el puntero para poder ir haciendo la... Sí. Ya, ok. Me disculpa más bien si mientras voy hablándoles me sale por ahí un poquitito de tos. He tomado mi biche medicinal para que precisamente no tenga ese tipo de interrupciones, pero podría ser que me faltó un poquito más, que luego que termine voy a ir por otro tanto para que ella esté totalmente recuperada y no tenga que ir al médico. Entonces, ni bien pongan la presentación, comenzamos a hacer la explicación. La idea es que antes que entremos a profundidad al tema del pisco, puedan tener ustedes una idea bastante general de qué ha implicado para Perú el hecho de declarar a pisco como denominación de origen. Al igual que para ustedes, biche es una bebida tradicional, en el caso de Perú, pisco lo es con respecto a su aguardiente de uva. Entonces, lo que quiero mostrarles es un poco en qué consiste precisamente... ¿A dónde tengo que apuntar? ¿En qué consiste precisamente la bebida, ¿no? La denominación de origen y cómo es que de alguna u otra manera tiene esa vinculación patrimonial con el biche? Este es el concepto de denominación de origen que ustedes van a encontrar en la legislación andina que aplica para ustedes. No se las voy a leer, la están viendo ahí, tranquilamente pueden remitirse a ellas, el artículo 201 de la decisión 486, a la cual pueden remitirse para conocerla. ¿Qué implica una denominación de origen? Muy rápidamente, porque como les digo, no vamos a ahondar en este tema. Permite individualizar y diferenciar productos que tienen características particulares vinculadas a su medio geográfico. O sea, el producto tiene una vinculación, ¿no?, con el medio geográfico, con un lugar geográfico determinado. Agregan valor a los productos designados con esta denominación de origen, contribuyen al desarrollo de zonas rurales, que es una de las intenciones que tienen ustedes con respecto al biche, preservan los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Otro interés que tienen ustedes. Y también sirve para generar rutas turísticas, porque obviamente hay personas que se sienten interesadas en conocer esta experiencia vivencial con respecto a cómo se hace el producto y parte de sus prácticas culturales. En el caso del pisco, estamos hablando de un producto, un aguardiente de uva que se elabora en un ámbito territorial que comprende la costa sur de Perú. El ámbito territorial es solamente costa, ¿no? Y comprende 5 regiones. Es un aguardiente de uva obtenido exclusivamente por destilación de mostros frescos de uvas pisqueras recientemente fermentados y que utilizan métodos que mantengan los principios tradicionales y que es producido únicamente en las costas de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Samalocumba y Caplina en Tacna. ¿Qué más podemos decir respecto al pisco? ¿No? Es una denominación de origen como lo son estas otras. Algunas de estas que están aquí son bebidas espirituosas, ¿no? Y es la intención eso, darle este tipo de categoría a nivel mundial.
¿no? ¿Qué más con respecto al pisco? Como les acabo de decir, es su ámbito territorial el que les he mencionado, el de estos valles costeros. ¿Y qué más implica para el pisco para el peruano? Implica una serie de aspectos vinculados a tradiciones, está muy arraigado en el peruano. Yo comento siempre que desde mi perspectiva, después del fútbol, en Perú el pisco es lo que genera mayores pasiones. Nos tocan el pisco y los peruanos saltamos realmente, ¿no? Entonces hay un tema de nombre, historia, región, materia prima, elaboración. ¿Y qué implica esto? Precisamente que tenemos un nombre que proviene de una palabra quechua que significa pájaro y que son aves guaneras que hay en la costa de la zona de Pisco en Perú y que adopta la zona su nombre de estas aves precisamente. Estas tinajas que ven aquí también fueron llamadas piscos en su momento y la ciudad de Pisco, Santa María Magdalena de Pisco, fue fundada en 1572, en la época de la colonia, ¿no? Entonces estamos hablando de un producto que tiene mucho arraigo colonial, ¿no? Traído, introducido por los españoles, pero que fue incorporándose a las costumbres y tradiciones de los antiguos peruanos. Llega la uva entre 1532 y 1550, ¿no? Se funda la ciudad de Pisco y hay evidencias históricas de los primeros viñedos desde 1542. Los últimos estudios históricos nos están revelando que desde esa época ya se introducían los primeros viñedos en América del Sur, ¿no? Fue a través de Perú que se comienza a irradiar, ¿no?, el cultivo de la vid en América. ¿Qué más? Tenemos las rutas, ¿no?, y tenemos guías de aduanas que registran la entrada de aguardiente desde el puerto de Pisco a lugares como Argentina y Chile, incluso a San Francisco y Centroamérica, que partían del puerto de Pisco, que estaba ubicado aquí, ¿no? Y desde ahí va tomando su nombre el producto. Las denominaciones de origen no se bautizan, no se crean, surgen con el uso, ¿no? Primero era aguardiente de uva, Italia, que salía del puerto de Pisco, hasta que nosotros tendemos a ir acortando los nombres y nos quedamos con Pisco únicamente, pero más que llamarlo nosotros, son otras personas las que lo designan de esta manera. Después tenemos que en San Francisco por primera vez se hace el cóctel Pisco Punch, hay antecedentes históricos de ello también, y vemos cómo un poco está vinculado el tema de proceso también de parte de lo que es utilizado como tradición en aquella época que se empleaban tinajas, como les decía, que eran llamadas pisco, a lo que actualmente viene a ser el uso ya de métodos tecnificados. O sea, la tecnología no está ajena a el uso, ¿no?, de las denominaciones de origen. Era algo que quería decirles brevemente también. En el caso del pisco, definitivamente las uvas son las que juegan un rol importantísimo, es la materia prima, parte de todo lo que implica para nosotros la denominación de origen como vinculado a este aguardiente de uva que les menciono, porque son uvas criollas, uvas que han desarrollado características particulares en Perú, ¿no? Llegaron las uvas españolas, pero nacieron unas nuevas uvas que ya fueron con el tiempo adoptando características propias y eso se llama el que sean uvas criollas. Estas uvas criollas son las que dan lugar a que tengamos esta bebida con características particulares. Quería mencionárselo sobremanera porque muchas veces no se sabe que el pisco proviene de la uva, ¿no? La Torontel es una de mis uvas favoritas como materia prima para la obtención de pisco. Y estos son algunos de los instrumentos, digamos, de los mecanismos con los que se utilizaba la elaboración, que se utilizaba para la elaboración de pisco, ¿no? Tenemos una prensa que era elaborada de madera de guarango y un alambique de cobre, que es el medio por el cual se destila el pisco, se obtiene el jugo de la uva y se pasa luego que ha fermentado,
¿no? Se prensaba en estos aparatos tradicionalmente, ahora son parte de, digamos, la cultura relacionada al pisco, y en estas tinajas es que se utilizaban para poder fermentar y reposar el pisco también. El pisco, luego que ha sido destilado, requiere de un reposo de 3 meses. En algunas partes todavía se utilizan en algunas zonas de Perú, o sea, no están en desuso, ¿no? En la medida que se pueda asegurar que cumplen con medidas de inocuidad que garantizan sanidad, pueden ser empleadas. Actualmente hay métodos de revestimiento para que se pueda garantizar que puedan seguirse utilizando estas tinajas y no sean simplemente adornos decorativos para el turismo, sino que sigan siendo parte de la tradición, ¿no? Eso es parte de un proceso, es parte de un trabajo que tiene que hacerse integralmente para la recuperación cultural también de los productos vinculados a las denominaciones de origen. Estos son algunos alambiques de cobre, esa es una característica principal. En el caso del pisco tienen que ser alambiques de cobre. Y un poco para que vean también cómo está relacionado el turismo, ¿no?, a estos temas. Este es un hotel que la temática está vinculada precisamente a lo relacionado al pisco, pero también es una bodega donde se produce pisco. Entonces pueden ver los viñedos atrás, el concepto de la copa que se utiliza para la cata de pisco, que es una copa especial con características que permiten apreciar mejor organolépticamente al pisco, y todos los conceptos relacionados a explotar el tema del pisco también turísticamente, ¿no? Y nada, esto un poco de mostrarles cómo es que se ha ido evolucionando con este tema, con relación al aspecto comercial. También estas son fotos que tomé en el aeropuerto para que vean la presencia del pisco también en el aeropuerto actualmente. Y brevemente quería mostrarles, decirles salud con pisco, pero antes tenía un pequeño video, pero parece que ya me quedé corta de tiempo también. Así es que muchas gracias.